quiero empezar agradeciendo a todos los asistentes por el interés de acudir a este webinar que estamos organizando constantemente varios webinars para beneplácito de nuestros clientes, agentes autorizados y público en general que está interesado en escuchar temas de índole de tecnología y telecomunicaciones y de tecnologías de la información para poder ayudarlos durante este tiempo de pandemia. Y estamos prestos a poder responder cualquier consulta al final de la disertación de Claudio Querol. Quiero hacer una breve reseña de la experiencia de Claudio Querol. Claudio Querol es ingeniero electrónico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con un máster en Administración de Empresas del MIT Sloan School of Management, y adicionalmente ha cursado cursos de especialización en ciberseguridad aplicada también en el MIT. Claudio tiene más de 20 años liderando e implementando proyectos de innovación, ciberseguridad y transformación digital alrededor del mundo. Antes de fundar Axus, Claudio se desempeñó como Managing Director para Latinoamérica de Cisco Systems Consulting, la práctica de consultoría de Cisco. Antes de Cisco, él trabajó para McKinsey, la consultora, y también ocupó posiciones de liderazgo en IBM y en AT&T. Claudio es considerado un referente en el área de ciberseguridad y planificación de estrategia de transformación digital, habiendo participado en muchas conferencias y publicaciones relacionadas con el uso de analítica de la tecnología para impulsar el desempeño de modelos de negocio y generar el desarrollo socioeconómico en ciudades y países alrededor del mundo. Quiero agradecerle a Claudio en nombre de Convergia y también del público que nos acompaña el día de hoy por haber aceptado y estar acá con nosotros. Y sin más preámbulo, quiero darle pase a Claudio para que pueda empezar el webinar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por esa introducción, gracias por el saludo y sobre todo por la invitación a participar hoy en este webinar con ustedes, con Convergia. Nosotros en Axus somos amigos de la casa, amigos de Convergia, somos socios tecnológicos, tenemos además una relación que más allá de lo profesional de amistad con Carlos y mucha de la gente, los colaboradores de Converge. Entonces, para mí realmente es un placer estar acá con ustedes. Voy a apagar mi cámara solamente porque, para no tener problemas de ancho de banda, que esta hora es complicada cuando la gente comienza a ver Netflix, ¿no? En todos lados. Bien. Ok, entonces, después la prendo al final para la parte de Q&A, en todo caso. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una brevísima introducción y luego de eso vamos a hablar de los riesgos a los que estamos expuestos, ahora más que nunca, en el trabajo remoto. Y por supuesto vamos a hablar de cómo podemos hacer para mitigar estos riesgos. Entonces, primero hagamos un poquito de historia. Repasémosla, ¿no? El cibercrimen y la ciberseguridad no son un fenómeno reciente. De hecho, se remontan a los inicios de las comunicaciones entre computadoras. Si vemos una línea de tiempo bastante sencilla, muy simplificada, en el año 69, o sea, hace varios años, ¿no? 50 años, se envía el primer mensaje de computadora, o sea, de computadora a computadora vía lo que se conocía como el ARPANET. Al año siguiente, en el 70, se da la primera transacción de e-commerce y esta se da entre dos estudiantes, una de la costa del este, en el MIT, y una de la costa oeste de Stanford. Y curiosamente, esa primera transacción también fue pues el primer cibercrimen, porque fue una venta media inocente, pero de marihuana. Entonces, la primera transacción de e-commerce fue una transacción ilícita. A inicio de los 70s, un poquito después, una persona, un investigador, un programador llamado Bob Thomas, algunos habrán escuchado de Bob Thomas, se dio cuenta que era posible que un programa de computadora se mueva a través de la red ARPANET, nuestra red ARPANET, dejando en el camino un pequeño trazo de dónde se iba moviendo. Llamó él a este programa de Creeper.
diseñado para viajar entre estas terminales TENEX de la red y mientras iba cambiando de computadora a computadora iba dejando un mensaje: I am the creeper, catch me if you can. Entonces esto es de alguna forma, el primer virus que se va propagando en las redes, dejando un mensaje, pues en este caso totalmente inofensivo, pero también lleva a la creación del primer antivirus, el llamado Reaper, que se dedicaba a perseguir el programa y eliminar el mensaje. Casi como un juego, se crearon el primer virus y el primer antivirus, el Creeper y el Reaper. Si nos ponemos un poquito más, ya en un time span, como se dice, que duró 30 años entre el 76 y 2006, es cuando se da uno de los primeros casos de espionaje industrial moderno, es decir, utilizando medios digitales. Por más de 30 años, Greg Chung, una persona, un trabajador de la Boeing en Estados Unidos, vende información confidencial de la empresa, de Boeing, al gobierno chino. No se ha podido calcular el valor de la información que vendió, pero sí que son pues varias decenas de millones de dólares, ¿no? Y en términos de valor del capital intelectual, probablemente pues muchísimo más, ¿no? De hecho, en el 2010, Greg Chung fue condenado a 15 años de cárcel. Ya un poquito más adelante, en el 89, hace bastante tiempo en realidad, 30 años, ¿no? Pero no parece tanto, es cuando se da el primer ataque de negación de servicio, el DOS, de DOS, ¿no? No DOS, que es el sistema operativo, sino el Denial of Service. Una persona llamada Robert Morris crea un gusano, un worm, ¿no? Que lo hizo para traer a la luz las falencias en la seguridad que tenían las computadoras de las redes, como las terminales Unix, Zenbell y las contraseñas débiles, ¿no? Que ya desde ese momento, imagínense si ahora son débiles, en ese momento pues eran peor, ¿no? Ahora, debido a un error en la programación, este gusano, este worm, infectó las máquinas repetidamente, una vez tras otra, causando que la red se sature y que los sistemas fallen, entonces que se da un system crash. Se da el primer ataque, en este caso totalmente de manera casual, de negación de servicio. Si nos vamos ya unos 20 años después, en el 2002, se comparte al público el navegador Tor. Algunos habrán escuchado este navegador Tor, que es The Onion Router, que fue desarrollado por la Marina de Estados Unidos y es el que se utiliza para tener un acceso libre a la Deep Web y a la Dark Web. Ya en el 2013, Yahoo es hackeado y se comprometen las cuentas de alrededor de 1 millón de usuarios. Ahora, Yahoo recién admite este hackeo en diciembre del 2018. O sea, se demoran como 5 años, más de 5 años, en decir que efectivamente fue hackeado. 2017, ya mucho más cerca de donde estamos hoy, es cuando aparece pues el famoso, el infame WannaCry, un ransomware, CryptoWorm que ataca sistemas operativos Windows. De hecho, sigue dando vueltas por ahí, pero en 2017 tuvo una pegada muy fuerte en el mundo, afectando a casi alrededor de 250.000 computadoras, o sea, 250.000 de computadoras en por lo menos 150 países. Lo que hacía este ransomware era capturar el sistema operativo, capturar una máquina y demandaba un pago de rescate en bitcoins. En este año aparece también NotPetya, que era un tipo de ransomware que afectó a menos computadoras, pero 12.500 más o menos, aunque un poco más probablemente. Pero lo que lo diferenciaba del WannaCry es que el NotPetya borraba información y de hecho lo hizo, de empresas bancarias, energía, y atacó y borró información de oficiales bastante senior del gobierno americano y hasta un aeropuerto. Entonces estos WannaCry, estos ransomware, que en el caso de NotPetya también se dedicaba a borrar información, no son tan nuevos, pero tuvieron una explosión en el 2017 con la aparición del WannaCry. Es el mismo año que Equifax descubre que fue atacada, perdiendo, o mejor dicho, liberando la información de casi 150 millones de clientes, y dando acceso a 200 y pico mil tarjetas de crédito. De hecho, fue la mayor hasta el momento fuga de información de tarjetas de crédito. Y ya este año, el año pasado, han pasado tantas cosas en estos años que solamente son algunos de los nombres, ¿no? Pero algunos de los hechos más saltantes. Pero el 2019, en marzo, el 22 de marzo para ser exactos, un hacker accede a información, una hacker, mujer, accede a información de 100 millones de cuentas y aplicaciones de tarjeta de crédito de Capital One.
haciendo que, pues, lógicamente, este banco que se jactaba de ser un líder en disrupción digital se vea impactado de la noche a la mañana y la acción se desplomara, pues, lógicamente, ¿no? Entonces, como vemos, el cibercrimen, la ciberdelincuencia, la ciberseguridad no son nuevos, cada vez la cosa está peor, cada vez hay más, pero empiezan con las primeras comunicaciones del Internet. De hecho, en 1970, hace 50 y pico años. ¿Y cómo estamos hoy? Pues estamos complicados, ¿no? Esta es una gráfica, no nos fijemos mucho en los números, ahora voy a explicar por qué, lo que me interesa ver acá es la tendencia. El Centro de Reporte de Crímenes de Internet del FBI, el IC3 o IC3, por sus siglas en inglés, lleva un registro de los reportes que recibe de crímenes en Internet. Ojo, de los reportes que recibe de crímenes. Eso es como que van uno y dice, bueno, he sufrido pues un crimen, me han atacado en Internet. Entonces ellos toman ese registro y lógicamente investigan. Como vemos, esta cifra ha ido creciendo año a año, ojo, pero lo importante acá, vamos a poner es ver esta tendencia. No el número, sino la tendencia al alza, no los números absolutos, porque estos números solo reflejan lo que es reportado el IC3 del FBI, pero es una tendencia creciente importante. Ahora, todavía peor es lo que vemos aquí. Se han reportado más de 40% de incidentes o crímenes en lo que va del año, o sea, estimado a julio de este año, julio, agosto de este año, se han reportado 40 más de incidentes o crímenes que en todo el año pasado. El número de reportes diarios de crímenes en Internet se ha cuadruplicado con la pandemia. O sea, se vio un crecimiento pues impresionante. O sea, de aquí a aquí tenemos pues un 40% de crecimiento de todo el año pasado y estamos hablando de la mitad de este año. Pues es una realidad que la pandemia del COVID-19 ha hecho que el cibercrimen explote, ¿no? Los cibercriminales buscan aprovechar el temor al coronavirus formulando estafas y creando nuevos malwares, ¿no? Como que vemos en la pantalla, que es el Coronavirus Tracker, que era en realidad un malware para capturar los smartphones de las personas. Y muchas personas, incluyendo acá en el Perú, cayeron víctimas de este malware, de esta aplicación con malware. Felizmente, en este caso, esta aplicación estaba un poco mal diseñada y fue fácil encontrarle, primero sacarla obviamente del Google Play, y, pues, donde estaba en Google, en realidad en Android, pero después fue muy fácil desactivarla. Pero el hecho es que ya se hizo de una manera pues descarada, ¿no? Crear una aplicación, colocarla en el marketplace para que la gente se bajara un malware que le capturara el teléfono, el smartphone. Los ataques de phishing también han crecido exponencialmente. El 7 de agosto de este año, hace un poco más de un mes, las Naciones Unidas reportaron un incremento de 350, casi 400% en los sites de phishing, o sea, en los lugares destinados a lanzar campañas de phishing. Muchos de ellos, lamentablemente, buscando objetivos en hospitales y sistemas de salud. Y ojo, que esto fue reportado por el jefe de contraterrorismo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas toma, y esto es importante, el cibercrimen como una cosa seria de la mano con el terrorismo. O sea, el líder, que es Vladimir Voronkov, que es el jefe de contraterrorismo de las Naciones Unidas, considera al cibercrimen, digamos, en el mismo saco que el terrorismo como lo conocemos. Otros informes, existen muchos informes que se han dado en estas épocas, no en estos meses, entre ellos hay uno de Cisco Systems, otro de Accenture, Fortinet acaba de sacar uno la semana pasada, nos muestran un aumento de más del 600% en ataques de phishing desde febrero, es decir, una explosión pues vertiginosa, ¿no? Acá tenemos otro vector de ataque. El New York Times reporta el 25 de junio que un grupo de hackers rusos conocidos como Evil Corp había sido identificado como el principal grupo criminal que estaba explotando vulnerabilidades en los sistemas de trabajo remoto, algo que nos
realmente inmediatamente nos impacta. Nos decimos a empezar, claro, todos estamos trabajando en remoto, es lógico que estamos ahora todos en la casa conectados de cualquier conexión, con nuestras computadoras como mejor podemos, estamos cada vez más vulnerables. Solo en marzo de este año, los ataques de malware subieron en 500%, y estos ataques de malware van a los endpoints, van a las computadoras que se están usando en trabajo remoto. Esto ha llegado, señores y señoras, a niveles tan severos, como ya hemos visto algunos casos que les he mostrado, que el CISA, que es el Cybersecurity and Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA, del gobierno americano, y el NCC, que es el National Cybersecurity Center del Reino Unido, han formado una especie de comando conjunto para atacar este problema. Esto se dio en abril de este año. Ahora, es algo casi sin precedentes, ¿no? Que se han juntado ambas entidades para luchar de manera conjunta esta explosión de cibercrimen. Acá vemos algunos ejemplos de mecanismos de robo de información, a través de mensajes de texto y páginas web fraudulentas, haciéndose pasar por entidades, por ejemplo, de gobierno, ¿no? Acá están los mensajes de texto, en fin. Y acá, pues en Perú, no somos inmunes. También vimos un aumento enorme en ciberataques relacionados al COVID-19. Esto hizo que el PSERT, que es el Equipo de Respuesta de Incidentes de Seguridad Digital Nacional, emita la primera alerta de seguridad digital el 21 de marzo, que es la que tenemos acá en pantalla, ¿no? Alerta de seguridad digital número 001, la emitió el 21 de marzo de este año, justamente alertando a la población, a la gente, los peruanos, de estos problemas de phishing y de robo informático en general. La situación está de más complicada. Eso creo que es obvio. ¿Pero a qué se debe el cibercrimen? ¿Por qué este aumento? ¿Por qué el aumento año a año? Obviamente ahora ha explotado, pero ¿por qué año a año este crecimiento del cibercrimen tan vertiginoso? Pues a que el cibercrimen paga. El crimen cibernético es lucrativo. La motivación detrás de todo esto es claramente económica. O sea, existen, sí, algunos casos en los cuales los ataques son motivados por el ego, por algún tipo de protesta, de hacktivistas, ¿no? Como se les conoce, pero la mayoría en realidad son con el fin del lucro. Acá en la pantalla vemos algunos ejemplos, ¿no? $2 por un número de tarjeta de crédito, entre medio dólar y $2 por un número de tarjeta de crédito, $8 por una cuenta cloud, G Suite, Office 365, $50 por un registro electrónico de salud, y más todavía si es de alguien conocido, ¿no? Y todo esto se comercializa en el dark web. El Tor, que es esta herramienta de la que hablamos, ¿no? La historia de cibercrimen, es este buscador del dark web. Ahí hay de todo. Acá en el dark web es donde se mueve el cibercrimen. Este es un ejemplo del tipo de cosas que se pueden encontrar en el dark web. El hacker as a service. Es impresionante. Y ojo, con precios según el trabajo. O sea, tiene todavía un tarifario y todo se compra como si fuera una página web de un Amazon o cualquier centro de e-commerce, donde yo pongo la cantidad y compro y se paga pues en bitcoins. De hecho, esta es una página que yo monitoreo por mi línea de trabajo, no porque haga uso de estos los servicios de Hacker as a Service, pero que visito constantemente porque además es fácil de encontrarla y no hace mucho por esta persona o esta agencia o quienes sean, no hace mucho por esconderse, entonces es fácil de encontrarla, siempre están ahí, nunca se cambia de sitio, nunca se cae. Pero lo que sí me he dado cuenta es que los precios han subido, o sea que también han subido una inflación. ¿Qué quiere decir esto? Ya fuera de bromas, que la demanda por este tipo de servicios de Hacker as a Service ha aumentado, y esto ha subido considerablemente en los últimos meses. Entonces, esto está para quedarnos. Ojo, este es el de los menos malos, ¿ah? Se encuentra con una búsqueda rápida. ¿Quieres un iPhone 11 nuevo? No hay problema. Ahí está en el dark web. ¿Cuentas de Netflix? También. Y esto, ojo, en este caso ni cobran, pero aceptan donaciones. Es increíble, ¿no? Share and support us. O sea, realmente te dan las cuentas gratis y te piden que hagas un clic y que dones a su voluntad. Alguien que dones pues no un par de bitcoins, sería mucha plata, pero algunas fracciones de bitcoins
para ver, por el servicio de haberte dado unas cuentas gratis. Yo acá he tapado los correos, tampoco se trata de promover el robo de cuentas, pero lo que quiero mostrar acá es que el principal problema es que el crimen cibernético mueve muchísimo dinero. Hace poco estaba leyendo un estudio del Internet Society, que es de hace un par de años, pero ellos calculan que el impacto anual del cibercrimen es de por lo menos 50 mil millones de dólares. Y lo que es peor, un artículo más reciente, una investigación en realidad del Foro Económico Mundial, que es de fines del año pasado, o sea, tiene 10 meses más o menos, 9 meses, nos da unas cifras alarmantes. O sea, nos dice el Foro Económico Mundial que alrededor de un valor aproximado de más de 5 trillones, o sea, millones de millones de dólares, están en riesgo de perderse por ciberataques entre fines de 2019 y 2023. O sea, ¿qué les puedo decir? Realmente algo aterrador, ¿no? Si nos podemos a pensar en esa manera. Ahora, trabajar en remoto tiene su riesgo, ¿no? Pero existen algunas prácticas que nos van a permitir estar más seguros. Vamos a ver ahora a qué me refiero con trabajo remoto seguro y cuáles son estas buenas prácticas que yo recomiendo. Ya habiendo pues expuesto todo a lo que estamos expuestos, ¿no? En el Internet y en el trabajo remoto, valga la redundancia, con el doble uso de expuestos. Pero realmente este tema del riesgo cibernético está creciendo de una manera impresionante. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Y hay que preguntarnos, ¿cómo podemos hacer para cuidarnos de este flagelo pues, que nos está afectando y que está acá para quedarse, ¿no? El teletrabajo implica, lógicamente, trabajar de algún lugar físico que no es la red de mi oficina, o sea, trabajar en remoto, ¿no? Algo de un sitio que no es mi oficina física. Típicamente hacemos 3 cosas cuando estamos trabajando en remoto. Conectarnos en el teletrabajo. Conectarnos al correo u otras aplicaciones en la nube o en un servidor de la oficina. Conectarnos entre personas usando herramientas de videoconferencia, de colaboración, como esta, ¿no? Conectarnos a sistemas de la oficina, los escritorios remotos, etcétera, ¿no? Conectarnos ya a estos servidores o sistemas en las oficinas, en servidores alojados en la oficina. Vamos a ver esto en 4 bloques principales. Primero son las herramientas de colaboración. Segundo, el de las conexiones remotas y las conexiones remotas seguras. El tercero, la seguridad de los dispositivos, los endpoints. Y finalmente, y como vamos a ver, probablemente más importante que todo lo demás y que podemos hacer, la seguridad en las personas. Entonces, existen múltiples herramientas de colaboración y todas tienen, por supuesto, pros y contras. Tenemos herramientas de videoconferencia como el Microsoft Teams que estamos utilizando ahorita, el Webex, Skype, que ya casi está en desuso, Zoom, que está muy popular estos días. Tenemos herramientas para la gestión de proyectos, tareas y productividad, herramientas para la creación de documentos en línea como el Microsoft 365, el Paper de Dropbox, Igloo, Google Docs, etc. Lo importante acá es escoger herramientas hechas para el mercado corporativo o estudiantil, si fuera el caso, ¿no? Que sean robustas y seguras. Porque House Party, para los amigos solamente y con cuidado, ¿ah? Ojo, en abril inclusive salió todo un tema alrededor del robo de data por parte de esta aplicación de House Party. Este es probablemente falso, pero lo que quiero decir con esto es que las aplicaciones de uso pues más de casa, entre amigos, tienen que ser aquellas que sean para eso. Y las de trabajo y de estudio tienen que ser herramientas robustas y seguras. Curiosamente, House Party es algo de que se escuchó muchísimo en marzo y abril y últimamente ya no lo estaba escuchando tanto. Probablemente haya caído un poquito en desuso. Es de los creadores de Fortnite. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de Fortnite. Segundo tema, conexiones remotas seguras. El acceso remoto nos permite conectarnos a sistemas de nuestra oficina, como un SAP, Oracle, Salesforce, etcétera, desde cualquier lado, ¿no? O sea, lo que está alojado en realidad en servidores locales de la oficina. Este es un esquema muy sencillo de cómo funcionan. Yo me conecto desde mi casa
se extiende el acceso remoto, se crea una VPN, una red privada virtual, Virtual Private Network, que me da un túnel seguro que protege mi información de punta a punta, es decir, desde mi máquina hasta mi servidor y de regreso, ¿no? Entonces, lo que me da básicamente es un túnel, un tubo seguro, encriptado, donde viaja mi información totalmente segura. Hay varias soluciones de VPN disponibles en el mercado, ¿no? Las empresas de seguridad tecnológica como Cisco, Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, etcétera, tienen soluciones para esto. Ahora debemos asegurarnos de buscar siempre las más robustas y seguras y sobre todo configurarlas bien. Y esto es lo más importante. Si no configuramos bien una herramienta, sea que sea la que pongamos, pero en este caso pues estamos hablando de VPNs, si no lo configuramos bien va a ser como comprar un candado, ponerlo en la reja de la entrada, pero dejarlo abierto. Es así de sencillo, esa es la equivalencia por más absurda que suene. Realmente de nada nos sirve una herramienta si no vamos a colocarla pues bien, cerrar el candado, como se dice, ¿no? Usarla bien. Ahora, lo que está pasando es que la mayoría de empresas antes teníamos pocas personas conectándose en remoto a los sistemas usando VPNs, ¿no? Conectándose en las oficinas usando VPNs. Hoy este número de conexiones remotas ha explotado, ¿no? Lógico, y ahora estamos teniendo problemas de saturación. Se lentea, como se conoce, la comunicación. Es por ello que es importante identificar qué aplicaciones y qué información es más sensible, qué información es más confidencial y cuál es prioritaria, las que necesitan VPN para así evitar la saturación. Además, ojo, acá hay algo muy importante que muchísimas veces se deja de lado, se olvida. Tenemos que tomar en cuenta que una VPN, o sea, un acceso remoto seguro con estas herramientas, te da un tubo, un túnel seguro. O sea, nadie te va a robar la información que está en tránsito, pero no te garantiza que lo que vaya por ese tubo desde tu laptop o el servidor de la empresa o de viceversa no esté comprometido. Es decir, si tú te has conectado en tu máquina, y ahora vamos a ver el tema de seguridad de endpoints, desde el internet público en cualquier lado y se ha infectado con un malware y luego a una VPN a mi oficina, nada evita que ese malware se viaje de manera segura por este túnel hasta la red de mi oficina, ¿no? Y ojalá que ahí se capte. Eso vale la pena recalcarlo porque muchas veces se deja de lado, se olvida. Y bueno, seguridad en el dispositivo, ¿no? Es justamente lo que les decía, ¿no? Acá entra la seguridad en el dispositivo, en el endpoint. Después de coger las herramientas idóneas para hacer una videoconferencia y podernos conectar a los sistemas de las oficinas de manera segura y ágil, ¿no? Con una VPN, nos queda ahora asegurar nuestros equipos, las laptops, las tablets y los teléfonos. Esto es lo que se llama seguridad en el endpoint, porque es el punto final, pues, de donde se llega, ¿no? El terminal, la computadora, la tableta, el teléfono. Y acá es donde entran los viejos y conocidos antivirus. Y todos hemos escuchado antivirus, porque fue lo primero que se armó, ¿no? Primero fue un virus, después salió el antivirus. Ahora, los ataques son cada día más sofisticados, ¿ah? Y los antivirus por sí solos ya, lamentablemente, no son suficientes. Estos son los grandes bloques que nos permiten resguardar nuestros activos, nuestros activos en la empresa, incluyendo nuestros endpoints. Y tenemos ahora en seguridad en el endpoint, tenemos antivirus que conocíamos, anti-malware, que bloquean ahora programas maliciosos, inclusive que no se han visto nunca antes, o sea, que simplemente detectan comportamiento malicioso y raro y bloquean este tipo de programas. Tenemos seguridad en la navegación, con programas que nos ayudan a bloquear el acceso a páginas web maliciosas o de contenido inapropiado. Ojo, esto también es muy útil para las computadoras que usan los niños hoy en las casas, ¿no? Ahora que estamos todos con homeschooling y demás en toda la región, este es un tema pues muy, muy importante y muy útil, la seguridad de navegación, ese bloqueo o protección en DNS, como se le conoce. Seguridad en el correo, detectando y bloqueando intentos de phishing, por ejemplo, que es lo que ha explotado, ¿no? 500, 600% de los últimos meses. Doble factor de autenticación. Un ejemplo son los tokens, ¿no? Tanto físicos como celular. Y tenía un token por acá, pero acá está. Tanto físicos como en el celular, o los lectores. ¿Qué es esto, no? Este es un token bancario que me sirve a mí para... Este es mi doble factor de autenticación cuando entro a la página del banco.
Ahora muchas veces ya está pues en el celular, ¿no? Lo que hace es que aseguran que todos que seamos realmente las personas que realmente somos. O sea, bueno, la contraseña más otro factor adicional que solo yo, el dueño de la contraseña, puedo tener. Y además, ya más del lado de la empresa, debemos en todo momento monitorear nuestros equipos en tiempo real, 24/7 es el posible, ¿no? Porque el hacker no duerme, además muchos de ellos están en otra zona horaria. Y esto se hace a través de servicios de monitoreo de salud y con relación de eventos que nos puede dar un centro de, un Cyber Security Operation Center, un monitoreo de control y seguridad y ciberseguridad, de un centro de operaciones de ciberseguridad. Ahora, last but not least, como se dice, podemos tener nosotros las herramientas de seguridad más robustas de la industria, que sin duda ayudan. Me pasó muy rápido esto de la seguridad en las personas. Podemos tener nosotros, como les decía, las herramientas más robustas y más modernas de seguridad que ayudan, como les decía, pero sin embargo, el de 80 al 90% de las vulneraciones a sistemas se dan por esa conexión que existe entre la silla y el teclado, es decir, nosotros. 80% de las vulneraciones a sistemas, de las penetraciones a sistemas, de las brechas, se dan por la persona. Tendemos, lamentablemente, a ser el eslabón más débil. Solo en abril, mayo y junio se detectaron alrededor de 10.000 campañas de phishing, según un reporte que les mencioné, un reporte reciente de Fortinet. El phishing va directo a buscar que la persona sea la que haga clic, o sea, no es un ataque extremadamente sofisticado que trata de penetrar la seguridad de un firewall o de un switch y entrar a la empresa, como sea, colarse por ahí, rompiendo protocolos de seguridad, lo que fuera. Esto es simplemente mandar un correo o algo de phishing, vamos a ver que más de un correo, para que la persona sea la que haga clic, y una vez haciendo clic ya estamos con el bicho, como se dice, metido dentro de la empresa. Todos estos tipos de ataques que vemos acá están diseñados para engañar a las personas, a que nosotros abramos el candado y dejemos entrar a los delincuentes. Está el conocido phishing, donde el atacante recrea el sitio web o un portal de una empresa y envía un enlace cuyo objetivo pues, es captar información, ¿no? La persona que hace clic entre este link falso, esta página web falso que se ve igual que una página normal, del banco, por ejemplo, termina comprometiendo información personal y detalles crediticios muchas veces. Este es el más conocido, el famoso phishing, ¿no? Nos llega un correo, le hacemos clic, nos llega una página web que se ve igual que la página web a la que estamos acostumbrados, pero es otro dominio, nos roba información. Han salido temas como el smishing, que se ha popularizado muchísimo ahora, sobre todo con el COVID, ya estaba vigente, pero ahora han mandado mucho que los gobiernos están usando los mensajes de texto y mensajes también de WhatsApp, ¿no? Todo tipo de mensajes de texto para enviar información del COVID y pedir que se entre a las páginas web para uno ir siguiendo a las personas y demás. Acá también se están dando ataques de mensajes de SMS, por ejemplo, que son en realidad falsos y buscan captar información. El phishing es algo bastante novedoso y cada vez más sofisticado. Es una clase de phishing que se hace a través del teléfono, de la voz, para que los usuarios caigan. En algunos casos se recrea el sistema IVR, que es el Interactive Voice Response de una empresa. En otros simplemente se hace con una persona, ¿no? Literalmente con una persona del otro lado. Pero los del IVR son más sofisticados, recrean los juntan siempre un número gratuito y engañan al usuario para que entre su información a través del teclado del teléfono. Es impresionante lo que se está haciendo en estos días con el tema del phishing. Y finalmente tenemos los casos de el spear phishing, que es el spear phishing es del inglés spear de lanza, es el pescar con lanza básicamente, que es un phishing súper dirigido. No es un phishing generalizado, que caiga quien caiga, que va a toda la población o ni siquiera a toda una empresa, sino que realmente es un subtipo de phishing en el cual se hacen ataques extremadamente personalizados a un grupo selecto de usuarios. En estos casos, el atacante
tiene o un insider o ha colocado alguna herramienta de malware como un spyware, por ejemplo, dentro de la red de la empresa para captar información, o ha hecho su tarea pues de entrar al LinkedIn y comenzar a ver las relaciones entre los empleados, quién es quién, a quién le reportan, cuál es el título, en fin, levantan muchísima información de redes sociales y en base a eso hacen un ataque de phishing dirigido directamente a, por ejemplo, al CFO o al asistente del CFO pidiéndole que haga una transacción, pero los correos son perfectos. Eso es spear phishing. Y el whaling, de ballena, pues en inglés, de whale, de ballena en inglés, está dirigido específicamente a los peces gordos de la organización. O sea, que vaya, pues, es un phishing o es un spear phishing que va directo a las cabezas de la organización o a los directores, buscando tener un mayor impacto, pues, ¿no? Las posibilidades de que los usuarios caigan en esta clase de correos de spear phishing y whaling que son tan sofisticados es considerablemente alta. Es por eso que lo más importante, yo les mencionaba en un principio, ¿no? Se pueden colocar todas las herramientas, pero lo más importante es la concientización al usuario final. Porque si el usuario final no está consciente de los riesgos a los que estaba expuesto, si el colaborador de la organización, si nosotros como teletrabajadores no estamos conscientes a lo que estamos expuestos, entonces ahí tenemos voy a apagar mi cámara que me sale que tengo mala conexión de red. Es ahí donde, si nosotros no somos conscientes del riesgo al que estamos expuestos, es por ahí donde nos van a atacar. Ya les decía yo, 80-90% de los casos de vulneraciones, pues cuando empresas han sido vulneradas, han sido por un error en las personas, que han hecho clic en el link que no debieron hacerlo, que han hecho abierto una página web que no debían abrir, o colocado un pendrive en un sitio donde no tendrían que haber un pendrive o un USB, pues que encontraron en la calle o que encontraron en la cafetería. Entonces, la concientización de la persona, si volvemos rápidamente a este slide donde nos muestran las 4 grandes componentes, la seguridad de las personas es, sin duda alguna, y no lo digo yo solamente, sino que lo dicen los expertos en la materia, es el más importante, porque es el vector de ataque más utilizado y el que tiene lamentablemente mayor éxito. Ahora, eventualmente, ¿no? Vamos a regresar a las oficinas de una manera u otra. Hay algunas empresas, por ejemplo, Convergia nunca dejó por ser una empresa que da un servicio, digamos, de interés nacional, ¿no? Un servicio primario, tiene que, como las empresas de telecomunicaciones, de agua, de luz, de energía, de gas, en fin, ellos han seguido operando, pero muchas de nosotros, en las empresas que podemos trabajar en remoto, no tenemos una necesidad de ir a las oficinas, hemos trabajado fuera de la matriz, digamos, durante ya estos 6 meses, ¿no? Y poco a poco hemos comenzado a retornar a las oficinas. Las estadísticas muestran, como les decía, que las personas son el eslabón más débil, ¿no? Cuando se trata de ciberseguridad y vale la pena invertir esfuerzo y tiempo en educar a los usuarios. Y aprovechemos estos momentos en que ya estamos comenzando de alguna manera y tímidamente a retornar a las oficinas para hacer esto. Hemos hablado de qué tenemos que hacer, ¿no? Para mitigar estos riesgos a los que nos encontramos expuestos actualmente. Tenemos, sin embargo, que también pensar en la nueva fase a la que vamos a entrar. O sea, el retorno a las oficinas no será de la forma en la que lo habíamos hecho antes, al menos no en el corto plazo. Y hay gente que dice que realmente esta nueva normalidad, como se utilizaba pasa tan rápido el tiempo, en estos 6 meses han habido tantos cambios en esta transformación digital obligada, que inclusive el término nueva normalidad ha dejado un poco de usarse, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que esta nueva normalidad hay mucha gente que dice que está aquí para quedarse. Ya 75, hay un reporte de ayer en el Wall Street Journal, le hablaba de que el 70, y han habido varios en estas semanas, ¿eh?
pero yo menciono que leí ayer que decía que el 75% de las empresas en Estados Unidos estaba considerando mantener el teletrabajo, el trabajo remoto, de alguna manera, para los siguientes, para siempre, digamos, ¿no? Por el futuro, foreseeable future, como se dice, en el futuro que venga, ¿no? Veremos qué sucede en realidad, pero lo que yo considero, digamos, el común de todos nosotros piensa es que en el corto plazo no vamos a regresar a lo que teníamos antes, ¿no? Vamos a revisar las oficinas seguramente en las próximas semanas de forma escalonada, en próximos meses, y para esto tenemos que tomar algunas precauciones. Y acá les dejo algunas ideas y conceptos para tomar en cuenta y estar listos para el regreso a las oficinas. Los virus informáticos se llaman así porque tienen un accionar muy similar a los virus biológicos. Estos últimos, los virus biológicos, como el coronavirus, ¿no? Requieren de una persona para reproducirse, para pasarse digamos, de un ser, de un individuo a otro, ¿no? De un organismo a otro, y para reproducirse. Este es el caso de los virus biológicos. En el caso de los virus informáticos, necesitan un programa o un documento para ser lanzados, ¿no? Algún tipo de programa, algún tipo de documento, algún tipo de archivo para ser lanzados y moverse de un lado a otro. Y necesitan redes de cómputo y sistemas de cómputo, sistemas tecnológicos para reproducirse y para transmitirse de un lugar a otro. Cada virus informático tiene distintas velocidades de infección y para prevenir el contagio debemos tomar medidas similares a las que se están tomando ahora por el bien de nuestra salud. Pensemos que nosotros cuando hablamos de un virus informático, hablamos, como les decía, nos referimos a este programa que infecta las máquinas en términos médicos, porque realmente, como les digo, muestran un comportamiento muy similar al del virus, pues, biológico, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos que prevenir este contagio de los virus informáticos tomando medidas similares a las que se están tomando ahora en el tema de nuestra salud. El primero de los casos es el distanciamiento o segmentación. Es separar aquellos equipos que se han quedado seguros en la oficina, o sea, que no han estado expuestos a un entorno de trabajo remoto, por ejemplo, de los que posiblemente han estado en contacto con algún tipo de virus, algún tipo de malware, que no sabemos. Entonces tenemos que segmentar las redes y las máquinas y las redes de aquellas que han estado protegidas siempre en un entorno de oficina con aquellas que han estado expuestas fuera de las oficinas. O sea, distanciamiento o segmentación de equipos y de redes. El segundo es el monitoreo y respuesta ante infecciones, que es el monitoreo constante de los equipos para detectar, como las computadoras, las laptops, las tablets y lo demás que ha estado fuera y que sigue estando fuera, para detectar de forma temprana cualquier comportamiento anómalo o inclusive cualquier incidente que se detecte. Y tener un plan de respuesta cuando exista alguna incidencia. Es decir, si encuentro un comportamiento anómalo, ¿qué hago? ¿Cómo aíslo esa máquina primero? ¿Cómo contengo el ataque? ¿Cómo limpio la máquina? Y cómo recupero la información si es que la he perdido. El tercero es detectar qué equipos tienen vulnerabilidades que pueden volverlos un objetivo sencillo de infectar e inmunizarlos, ¿no? Entonces, para ello es importante siempre realizar análisis de vulnerabilidades en los equipos, en los sistemas operativos, en el software de la empresa para asegurarnos que tenemos el último software actualizado corriendo con los últimos parches, sobre todo los parches de seguridad. Si hacemos este análisis de vulnerabilidades y detectamos, siempre va a suceder, vulnerabilidades, tenemos que parcharlas, eliminar esas vulnerabilidades para que no sean un objetivo sencillo de infección. En cuarto lugar y último, es necesario generar un plan de fortalecimiento de los controles de seguridad. Controles, procesos, procedimientos, la manera de hacer las cosas dentro de la organización. Acá
es donde entran lo que habrán escuchado muchos habremos escuchado muchos de nosotros de aquellos estándares y frameworks de seguridad como el ISO 27000, el CIS-20 es un ejemplo, alguna publicación del NIST, que es del gobierno americano. En fin, el ISO 27000 tiende a ser el más sonado, por lo menos en nuestra parte del mundo. Y es acá, el ISO 27000 nos habla de los controles de seguridad que tenemos que fortalecer, es decir, cómo es que tenemos que hacer las cosas en nuestras organizaciones, procesos y procedimientos para hacerlos de manera segura y robustecer, fortalecer nuestra postura de seguridad. Ojo, estos pasos no son secuenciales, ¿eh? No es que venga uno detrás del otro, sino que se tiene que ir trabajando en paralelo y de manera orquestada. La ciberseguridad es transversal y nos involucra a todos. Estamos viviendo una situación sin precedentes, una aceleración hacia la transformación digital obligada. Lo que no pudo hacer ningún directorio, ningún gerente general, lo pudo hacer en meses y tampoco cientos de miles de dólares y horas consultor, lo pudo hacer el coronavirus prácticamente de la noche a la mañana. Pero mientras más digitalicemos y más interconectemos, mayor será nuestra superficie de ataque. Tenemos que estar preparados. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sheila. Tengo entendido que tenemos, este es el material que tenía yo para compartirles. Tengo entendido, acá les dejo mis contactos para mi correo electrónico para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud. Les vamos a compartir este material, pero quisiera ahora abrirlo para algunas preguntas que nos pueden haber hecho llegar. Sí, tenemos una pregunta, Claudio, de Úrsula, que menciona, ¿qué aplicación de DNS me recomiendan para la computadora que tenemos en la casa, que se utiliza para trabajo y homeschooling? Mira, ahí la que nosotros recomendamos y utilizamos bastante es el OpenDNS, ¿no? Para un uso privado es hasta gratuita y así es de las que yo conozco la más robusta. Y si fuera para yo un uso de empresa, es el OpenDNS cuando pasa a ser pago, se llama Umbrella, que es de Cisco. Hay otras soluciones, todas son muy buenas. Esa te la recomiendo porque la conozco y sé que funciona bastante bien. OpenDNS en su versión gratuita y cuando ya pasa un tema entorno corporativo se llama Umbrella. Perfecto. Gracias, Claudio. Estamos dejando el link de la encuesta de satisfacción a través de la ventana de chat que tienen ustedes en la parte inferior derecha de su ventana. Como les comenté al inicio, pueden responderla y al final de la encuesta van a tener el link de descarga de la presentación de Claudio. Sheila, acá me ha llegado una pregunta por chat. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Yo no puedo ver quién hace la pregunta. A ver. Pero bueno, habla de, básicamente, voy a parafrasear un poco, ¿no? Porque, y me disculpa si me vuelve alguna parte de la pregunta, pero es básicamente la pregunta es acerca de las VPNs, ¿no? Si la VPN, qué es exactamente una VPN y qué se puede hacer con ella y si es que, porque yo mencioné que una VPN no te asegura pues el endpoint, ¿no? Durante la ponencia. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente esta VPN? Y por qué es que algunos proveedores de servicios la bloquean. Esta pregunta tiene varias partes. La primera, vamos a empezar por la última, que es la del bloqueo. Hay algunos servicios VPN que lo que hacen es... o sea, una VPN es una red privada virtual, es un Virtual Private Network, que es este tubo que se hace entre la computadora o el endpoint, el dispositivo que estoy usando, y un servidor en el otro lado, ¿ok? Hasta ahí estamos. Entonces, ese tubo seguro que va de un lado a otro, lo que me hace es evita que mi información, el tráfico que estoy pasando, la data, sea interceptada en el camino. Se abre como una especie
tubo fortificado que nadie puede entrar, mi información viaja encriptada y recién sale del otro lado. Lo que sucede es que en algunos casos las VPNs, ese otro lado es un servidor con una dirección IP en, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que mi tráfico de Internet piensa que yo estoy en Estados Unidos. Entonces, en teoría, y en un principio se podía hacer, ahora ya lo bloquean, estos proveedores de servicio tipo Netflix, HBO Go o qué sé yo, pensaban que el usuario como estaba saliendo el tráfico por Estados Unidos, por este servidor de VPN en Estados Unidos, que el usuario también está en Estados Unidos y le dan contenido de ese país. Entonces era una manera un poco de sacarle la vuelta a estas restricciones que tienen estos servicios, estos sistemas por zona geográfica, ¿no? Ahora ya se han sofisticado, ya se dan cuenta cuando es un tráfico VPN y cuando es un tráfico normal. Pero eso es un tipo de VPN que protege la información que estoy sacando de Internet. El otro, del que hablábamos nosotros, es el tubo entre mi laptop y el servidor de la oficina. En estos casos, lo que hago yo es me conecto directamente por Internet, pero a través de un tubo que armo también cifrado de forma segura, desde mi casa, o donde sea que estoy en remoto, con el servidor de mi oficina. La información que viaja por este tubo está segura, es decir, nadie puede interceptarla, nadie puede robarla, nadie puede hacer un esnifeo ni nada. Lo que sucede es que y a eso me refería, que no estoy bloqueando, si es que yo tengo un malware, en un virus en mi computadora, no estoy bloqueando que ese virus tampoco no se traslade por mi VPN hasta mi oficina. Entonces ahí el servicio tendría que estar en mi oficina de bloqueo del malware. Pero lo que hago con este tubo es básicamente le doy un tubo seguro para que ese malware se mueva de un lado a otro. Es por eso que la VPN es necesaria para comunicarse en remoto a las oficinas, sobre todo a los entornos más críticos, pero también es muy necesario la seguridad en el dispositivo para evitar, a través de la solución de DNS, protección de DNS, como la que mencionábamos, o un anti-malware o antivirus, o todo este tipo de protecciones que eviten que mi computadora se infecte y que después pueda yo, al abrir una VPN, hacer que este malware se replique en mi oficina y que luego entre pues ya un movimiento lateral e infecte las otras máquinas que no han estado conectadas con el Internet. Entonces, solamente quería aclarar eso, porque hay dos tipos de VPNs a las que nos referimos. Una es que para tener una navegación segura, que me ayuda a salir a través de un proveedor o un servidor de VPN en otro país, que hay varias marcas de estas que hacen este tipo de cosas, y la otra es la VPN, que es la que hace un tubo entre mi computadora y mi oficina. Gracias, Claudio. Tenemos una pregunta más de Alejandro, que dice: ¿qué recomiendas para los usuarios de casa en cuanto a su conexión de Wi-Fi? ¿Qué tipo de seguridad pueden aplicar? Mira, si usas el router del proveedor de servicios, es utilizar digamos, la más alta que te dé, ¿no? Entonces depende del fabricante, ya hay unos estándares más altos, pero más que escoger el tipo de cifrado, el tipo de protección de la red Wi-Fi, lo que tenemos que hacer siempre es colocar un password que sea un password robusto, que no sea el nombre de la familia, que no sea, o sea, nunca dejarla abierta, ¿no? Que no sea tampoco, obviamente, pues el nombre de algún familiar, o que sea el número de la casa, que no sea el número telefónico de la casa, y que sea un password seguro. Y, de ser posible, ocultarlo. O sea, hay maneras en el router que te da la empresa, sea la que sea, que te da el servicio de Internet de tu casa, hay maneras de ocultar ese SSID, o sea, ese nombre de la red. Entonces nadie de afuera la puede ver. Esa, para mí, es de las más seguras para alguien, para que no se metan y se cuelguen de tu Wi-Fi. Fuera de eso, simplemente utilizar un password robusto, con pues, letras, números, caracteres especiales, lo que se pueda, y de ser posible no publicar el nombre, ¿no? Tenemos una pregunta adicional, que es: ¿lo más recomendable es usar todas las soluciones de una misma marca? Es decir, Fortinet, FortiClient, o mezclar tecnologías y marcas. Mira,
Acá, la verdad de las cosas es que ninguna marca tiene todo, ¿no? Entonces va a ser inevitable, de alguna manera, utilizar distintos fabricantes para distintas cosas. Hay algunos que serán muy buenos en routing switching o serán muy buenos, hablando de seguridad, serán muy buenos en, por ejemplo, firewalls, pero tal vez no sean tan buenos en protecciones anti-malware o simplemente no tengan la opción. Y hay otros que sean muy buenos en haciendo appliances para entornos físicos, pero que no se caractericen por tener una solución muy robusta para proteger entornos de cloud, por ejemplo, clouds públicas. Entonces, si bien es cierto, lo ideal es utilizar la menor cantidad de vendors posibles para, obviamente, evitar la complejidad, el management, hay sinergias, hay ahorros que se pueden lograr utilizando más soluciones de un mismo proveedor de un mismo fabricante. Hay muchos casos en los cuales no se puede evitar, porque un fabricante simplemente no produce este tipo de solución. Entonces, en este caso no queda otra. Pero contestando a tu pregunta puntual, es preferible, sí, utilizar la mayoría de aplicaciones de un mismo fabricante, porque de esa manera te evitas la complejidad de administrar y hacer el management como usuario final o como gestor o como operador de TI de la compañía, de múltiples marcas que tienen pues términos y condiciones diferentes, que tienen entornos diferentes, que tienen aplicativos distintos, formatos y comandos distintos, en fin. Mientras más proveedores tengas, mayor será la complejidad. Habrá casos en los que sea pues inevitable, pero si es posible, utilizar el mismo, ¿no? Gracias, Claudio. Tenemos una pregunta adicional que es, ¿por qué a pesar de haber engaños de páginas como el ejemplo similar a una operación del BBVA en donde se simula la página, el correo, incluso la grabación de la llamada por teléfono y que no haya alguien que pueda hacer algo? ¿Cómo evitar este tipo de engaños? Desde el punto de vista, bueno, me imagino que no puedes comunicarte con la persona, pero desde el punto de vista de la compañía, o sea, por ejemplo, el BBVA que has mencionado, ellos están constantemente monitoreando todo el Internet, con aplicaciones especializadas buscando suplantaciones de identidad de este tipo. Tanto en correos como en páginas web, como en direcciones web, y están constantemente, como se dice, bajándose, o sea, eliminando, cerrando y reportando estos IPs ficticios, dominios ficticios. Lo que pasa es que, claro, como yo te decía, el cibercrimen pues avanza de una manera impresionantemente rápida, entonces es complicado estar en todos lados al mismo tiempo, pero sí, sobre todo los bancos y empresas que captan información de clientes están muy, muy encima de este tipo de situación para frenar cualquier intento de suplantación de identidad y lo hacen constantemente. Desde el punto de vista del usuario, que yo creo que es la parte más importante, porque nosotros nunca, la verdad de las cosas es que no vamos a poder evitar jamás que existan pues intentos de phishing, intentos de suplantación de identidad, de vishing y demás. Yo creo que lo que tenemos que hacer acá es ser siempre desconfiados. Si nosotros nos volvemos siempre tenemos esta desconfianza para no hacer clic rápidamente en un enlace que nos llegó por correo electrónico, por ejemplo, o no colocar un USB en nuestro USB de la computadora que encontramos en la cafetería o en la calle. Ese es el primer paso y yo diría el más importante. ¿Cómo podemos detectar esto acá? Mira, cada vez son más sofisticados y más difíciles. Pero no solamente para detectarlos, sino para frenarlos, un buen anti-malware, una buena protección de DNS nos va a ayudar a frenar el ataque si es que somos vulnerados. Pero fuera de eso tenemos que estar siempre conscientes de, por ejemplo, no abrir un banco, nunca nos va a mandar un link vivo, ¿no? Para que hagamos un clic. Eso ya lo han descartado, es una de las primeras cosas que te dicen que no van a hacer. Entonces, si te llega algún correo para que hagas un clic directamente con dirección a la página web, no hacerlo. Verificar siempre
el destinatario, o sea, a dónde va la página web. Porque el hipervínculo, el hyperlink, puede decir cualquier cosa. Yo puedo llenar información como yo quiera. Por ejemplo, acá en la pantalla estamos viendo que dice sequerol@axus.tech. Este caso es una, digamos, dirección de correo porque tiene la arroba. Pero lo que yo debo hacer en todo momento es pasarle el mouse por encima, y ahí, por ejemplo, ven, no sé si ven en pantalla que dice mail to sequerol@axus.tech. ¿Qué quiere decir? Que esa realmente es la instrucción. Si yo busco una página web y abro y hago lo mismo, pongo el mouse encima, me va a decir ese link a qué página web me va a llevar. Y eso es lo que tengo que yo virar. No el link que ponen acá, el hipervínculo, sino a dónde me lleva. Y si es una página que no tiene, no es del banco, no es de la empresa a la que yo supuestamente estoy contactando, no hacerle clic. Esa es la forma más sencilla de detectar cuando nos están tratando de hacer caer en un ataque de phishing o suplantación de identidad. Si pasamos el mouse por encima y vemos que sale el mensajito, o a veces sale acá abajo en la esquina superior izquierda, la dirección a la que va, y no es a la que nosotros que realmente pensamos que estamos yendo, no hacerle clic, no entrar, simplemente ser siempre desconfiados. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Vamos a pasar a responder un par de preguntas adicionales antes de concluir. Hay una pregunta de Edwin que dice, ¿es seguro utilizar programas en vez de la VPN, usar programas para el control remoto como TeamViewer o AnyDesk? Sí, o sea, digamos, con el AnyDesk o el TeamViewer no es que sean seguros o inseguros, sino lo que te están haciendo es que te permiten entrar a una computadora, ¿no? Tomar control remoto de una computadora. Eso no te genera pues una brecha de seguridad per se, pero sí te genera una práctica que podría mejorarse porque hay otras herramientas mejores para entrar en remoto a un entorno. Además, cuando tienes, por ejemplo, el TeamViewer o el AnyDesk, es una conexión 1 a 1, o sea que si uno está entrando a esa máquina en ese momento, lo más probable es que nadie más pueda hacer uso de esa máquina o de ese recurso. Entonces, para eso lo conveniente es entrar al entorno, entrar al servidor a través de una VPN. Pero, digamos, el TeamViewer no es que haga de por sí, te cree un entorno inseguro, ¿no? Corres el riesgo de borrar información sin darte cuenta, pero eso es un tema más de usuario, ¿no? Pero desde el punto de vista de conexión no hay mayor problema. Perfecto. Y por último, Paco pregunta, ¿qué opinas respecto al ataque de DOS que se está gestando a nivel global? En la DIP se habla justamente de explotar las VPN de los usuarios que están en home office. ¿Qué acciones recomiendas validar para asegurar la VPN? Siempre tener la última versión. Siempre tener la versión actualizada sea quien sea el fabricante que estamos utilizando, el proveedor de servicios de VPN. Hay, como yo mencionaba, hay varios, ¿no? De punto a punto tenemos la de Fortinet, tenemos Cisco con AnyConnect, en fin, hay muchísimos proveedores, pero lo que tenemos que hacer ahí es asegurarnos que estén bien configuradas y que tengamos la última versión, la versión actualizada. Eso, y además, ya desde el lado de la empresa, asegurarnos siempre que estamos dando acceso remoto a través de VPN a los usuarios que tienen que tener acceso y a qué información tienen que tener acceso, ¿no? Es el famoso CIA Triad, ¿no? De la ciberseguridad, que es la confidencialidad, integridad y accesibilidad, es decir, que tiene que ser la información, tiene que ser siempre confidencial, tenemos que definir qué información es confidencial, mantener siempre la integridad de la información y darle acceso a las personas que tienen que tener acceso a esa información. Una VPN no es distinto. La VPN lo que te abre es la puerta. ¿Qué puerta? Pues tú tienes que definir a quién le das acceso a qué. Y con la llave que sea pues la de última generación. Por eso mantener la VPN actualizada. ¿Qué está sucediendo en el dark web? Bueno, como yo les mencionaba, acá les mostré un ejemplo de estos hackers rusos que acaban de encontrar, de hecho no los han encontrado, o sea, los han detectado y están buscándolos, que están explotando estas conexiones remotas, no solamente a través de VPN, sino todo el mundo que se está conectando de manera remota. Todas las conexiones, todos los sistemas tienen vulnerabilidades.
tarde o temprano si alguien quiere entrar, tarde o temprano va a entrar a donde sea. Si le da suficiente tiempo y recursos, van a entrar. Lo que tenemos que asegurarnos nosotros es de tener nuestra información resguardada, mantener siempre una postura de seguridad robusta, como se dice, una higiene de ciberseguridad o en el ciberespacio muy, muy clara, y tener siempre las últimas herramientas y las más actualizadas, y sobre todo ser conscientes de que probablemente la forma en las que van a tratar de entrar y atacarnos es a través de nosotros, ¿no? Con estos tipos de ingeniería social y demás. Más allá de eso, ya desde el punto de vista de la empresa, pues no publicar en el Internet los escritorios remotos. Acá no lo hemos visto, no hemos tenido tiempo, pero hay una herramienta que es un buscador de conexiones remotas y de dispositivos de IoT en Internet, que es Shodan, shodan.io, y Shodan lo que es un buscador de cosas, del Internet de las cosas publicadas en Internet. Y es impresionante ver cómo en los últimos meses todos estos escritorios remotos que están conectados a través de una VPN se han visto publicados, o sea, expuestos al Internet. Es decir, los puedo ver que están ahí. No debería ni siquiera poder ver que están ahí, ¿no? Entonces, si yo puedo ver algo, ya es un objetivo claro. Entonces, algo que podemos hacer nosotros, una respuesta larga a tu pregunta, pero algo que se puede hacer para eliminar o mitigar el riesgo de esto que se está gestando en la dark web de atacar los escritorios remotos, es esconderlos, no exponerlos. Así como les decía que tal vez la mejor protección para un password de seguridad de Wi-Fi sea no publicar el nombre de la red, es decir, ocultarlo. De la misma forma, el escritorio remoto tiene que estar oculto para no poder verlo desde afuera. Muchas gracias, Claudio. Nuestra audiencia está súper enganchada y ahora sí te pedimos responder una última pregunta que es de un usuario anónimo. La pregunta es, si el token es un factor adicional de autenticación, ¿por qué se presentaron casos donde ingresaban a la banca por internet y realizaban transferencias si la vida del código del token es de 1 minuto aproximadamente? ¿Me puedes leer la última parte, por favor, de la pregunta? Es fácil. Sí. ¿Por qué se presentaron casos donde ingresaban a la banca por internet y realizaban transferencias si la vida del código del token es de 1 minuto aproximadamente? Bueno, en estos casos, mira, varía, ojo, de banco a banco. No todos los tokens son iguales, no todo el doble factor de autenticación es el mismo. En algunos casos existen de estos tokens que sí van cambiando los números o sea, que sí son este doble factor de autenticación con token. Lo que ha sucedido en muchos casos es que estas personas han capturado la información del celular, ¿no? Han clonado el celular o han captado el token, en este caso que estaba en el celular, y con la información bancaria entonces han entrado a las páginas web de esa manera. No es que hayan necesariamente vulnerado el sistema de doble factor de autenticación de la página, sino que han capturado el celular o se han robado el token físico de la persona, que también puede suceder. En otros casos, sin embargo, estos tokens no son de celular que van cambiando, sino que este doble factor de autenticación también es, por ejemplo, un código captcha o una segunda contraseña o identificar un gráfico o una foto que nosotros hayamos colgado, o inclusive la huella digital, en fin. La verdad de las cosas es que, y estos son un poquito más sencillos de vulnerar, tal vez, que este token que va cambiando minuto a minuto. Pero la verdad es que el crimen organizado en Internet avanza tan rápido que las herramientas de ciberataque y ciberdelincuencia lamentablemente están un paso adelante de las de ciberdefensa. Sobre todo cuando tienes casos en los cuales este crimen organizado se convierte ya en una actividad de un Estado, ¿no? Es conocido, o se sospecha, mejor dicho, que, por ejemplo, el gobierno de Norcorea
es el que está detrás de los hackers que atacaron al Banco de la Nación, al Interbank, a Scotiabank, al Banco de Chile el año pasado, ¿no? Y que han estado haciendo estos bancos, el Banco de México también. En fin, entonces cuando ya tienes a naciones y estados detrás de esto, impulsando el cibercrimen, pues tienes una cantidad de recursos casi pues ilimitada. Entonces, no hay, lamentablemente, ningún sistema que sea totalmente bulletproof, pero bueno, la idea es acercarse lo más posible a reducir y eliminar este riesgo. En el caso puntual de los tokens, lo más probable es que haya sido, no sé a qué caso específicamente te refieres, pero casos que yo conozco son casos que han clonado primero o han capturado la data de los celulares de los usuarios y luego con eso han entrado a la página web. Gracias, Claudio. Hay una pregunta que está siendo muy sonada en el chat y te pedimos que por favor la puedas responder. De hecho, la hizo Kleiber y la reforzó después Alejandro. Preguntan, ¿qué controles deberíamos implementar en orden de prioridad para minimizar los riesgos desde el trabajo de casa? Mira, un poco en cuanto a controles per se, si nosotros hablamos de controles de tipo de frameworks de seguridad, tenemos los controles de la ISO 27002 y tenemos los primeros 5 de la CIS 20, que son los que tenemos que nos hablan de procedimientos y procesos para robustecer mi postura de ciberseguridad. Esos te hablan, por ejemplo, de tener tu inventario de activos, o sea, de hardware y de software bien claro, tu software actualizado, el firmware de la mano, qué sé yo. Pero ya si nosotros pensamos en un tema más de trabajo de nosotros, nuestra propia, como se dice, cyber hygiene o higiene de ciberseguridad, y si me permites voy a regresar a este slide porque con esto nos va a ayudar a resumirlo. Lo que tenemos que hacer nosotros como mejores prácticas es escoger aquellas herramientas de colaboración que sean idóneas para el trabajo remoto, o sea, aquellas como por ejemplo Microsoft Teams que estamos utilizando, un Webex, o aquellas que sean pues que estén hechas para el trabajo profesional, ¿no es cierto? Escoger las herramientas de colaboración que sean seguras. Conexiones remotas seguras a través de armar estos VPNs, tener los sistemas más... mira, no tiene que ser, estos sistemas, ojo, de VPN no son caros, ¿eh? Entonces, pero sí lo que tenemos que asegurarnos es que sean los que son actualizados. Una marca pues con reputación, pero además tener la última versión, que tenga todos los parches y toda la seguridad habida y por haber, y sobre todo saber usarla, o sea, como se dice, tunearla bien, que esté bien configurada para no terminar comprando un candado y dejándolo abierto, ¿no? Entonces, una VPN robusta de punto a punto, cuando yo me voy a conectar con mi oficina, pero que esté bien configurada y eso ya se lo dejamos al equipo de TI. La seguridad en los dispositivos, la herramienta de colaboración, como les decía, la más robusta, la más segura, las conexiones remotas con VPN, y la seguridad en los dispositivos, que es absolutamente clave. Nosotros tener nuestro antivirus al día o anti-malware, mejor todavía, protección de DNS, que es lo que yo le decía, el OpenDNS o el Umbrella, para evitar que seamos pues víctimas o caer en páginas maliciosas o páginas que roban información o ser víctimas pues de phishing. También podemos tener una protección en el correo. Muchos de los correos ahora que están en nube, como el Microsoft, el Outlook o el Office, o el Gmail, ya tiene una protección muy robusta de correo electrónico. Para correos corporativos tenemos otras herramientas de email security, pero eso lo que nos va a dar es una seguridad en los dispositivos que va a evitar que seamos pues vulnerados en el caso, o va a minimizar el riesgo de ser vulnerados o minimizar la chance de ser vulnerados por un ciberataque. Y finalmente, y más importante de todo eso, es la concientización en las personas. Entrenar a nuestros colaboradores y entrenarnos a nosotros mismos de los riesgos a los que estamos expuestos y evitar siempre, o tratar siempre de identificar aquellos correos y aquellas páginas que sé que suenan medio raro, están un poquito sospechosas, que están tratando de sacar mi información, están tratando que ya clic en un link
al que no debería hacer clic. Entonces, este awareness, ¿no? Esta conciencia de seguridad en las personas es probablemente, de todo lo que hemos hablado antes, lo más importante. Entonces, esta postura, estos controles que tenemos que tener son estos, ¿no? Escoger herramientas idóneas para el trabajo, de reputación y seguras, hacer siempre conexiones seguras de un lado a otro en la oficina, mantener una seguridad en los dispositivos con anti-malware, protección de DNS y antivirus actualizada, no importa tanto la marca, el tipo, sino que tiene que estar actualizada y de preferencia que no sean gratis, ¿no? Porque las gratuitas tienen menos protección y siempre además captan información, nuestra data a cambio de dártelo gratis, ¿no? Y finalmente la concientizarnos del riesgo al que estamos expuestos. Entonces, estos serían pues los 4 grandes bloques de controles a los que tenemos que siempre estar tomando conciencia. Muchas gracias, Claudio. Súper interesante. Y ahora sí, para terminar, ahora sí en serio, tenemos una pregunta que nos ha llegado por interno de Charlie, que dice, ¿es cierto que cuando entras a la dark web eres sujeto de seguimientos de agencias de seguridad de muchos gobiernos? Sí es cierto. Sí es cierto. Uno nunca es totalmente anónimo en el dark web, ¿no? Entonces uno tiene para entrar al dark web. Mira, entrar al dark web o al deep web a través de un buscador como el Tor, que yo les decía, no es ilegal, ¿no? O sea, inclusive ver la página esta de Renta Hacker es una página que entrar a mirar la página que yo les mostré no es una actividad ilegal. Lo que es ilegal es hacer una transacción, ¿no es cierto? O sea, comprar, entrar a una página que es un marketplace donde veo que los pantallazos que les mostré, ¿no? Los pantallazos que venden iPhones, las cuentas de Netflix, ese tipo de pantallazos, inclusive que hasta tienen su versión en chats del dark web. Ver lo que te digo, pues no es ilegal. Lo que es ilegal es comenzar ya a transaccionar en ese mundo, ¿no? Hay una línea muy delgada con la que tenemos que tener cuidado. Además, yo no recomiendo a nadie entrar en el dark web porque realmente, no solamente porque estamos expuestos a encontrar cosas realmente desagradables, porque ahí se vende de todo y se hace de todo, sino que además también estamos expuestos a que nos hackeen, ¿no? Porque estamos ahí nos estamos exponiendo nuestra computadora en el dark web. Y número 3, sí, agencias de inteligencia como el NSA americano, la CIA, FBI o el MI5, 6 y todos los números de Gran Bretaña y digamos agencias gubernamentales de todo el mundo están constantemente navegando en el dark web, suplantando también identidades de otros hackers o de otros delincuentes para detectar cualquier actividad ilícita, ¿no? Constantemente se están capturando pues gente que hace transacciones ilícitas en el dark web, sobre todo aquellas que son las menos sofisticadas, porque sí se puede ser casi anónimo, ¿no? en el dark web. Pero claro, para eso hay que tener mucho conocimiento. Entonces, que creo que no sé quiénes estarán en la línea, pero por ejemplo, yo les digo, yo personalmente que conozco un poco estos temas, no me considero suficientemente ducho en el tema para ser completamente anónimo. Entonces, ni siquiera lo intentaría hacer. Respuesta, una vez más, respuesta larga a una pregunta corta, y la respuesta es sí. O sea, las entidades, los organismos de ciberinteligencia y de ciberseguridad mundiales están constantemente monitoreando el dark web para ver qué encuentran ahí, tratar de desbaratar estos organismos o organismos pues, criminales que operan, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Ha sido una presentación súper interesante. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Ahora le cedo el pase a Carlos Mendoza para sus últimos comentarios. Gracias, Sheila. Bueno, quiero agradecer a Claudio por esta charla sobre ciberseguridad y los riesgos que corremos hoy en día con el teletrabajo.
Extremadamente interesante, aprendiendo algunos nuevos términos que no son comunes en el mercado B2B cuando hablamos de los distintos niveles de seguridad LAN WAN. Es increíble cómo se puede estar desarrollando en el día a día nuevas técnicas para poder captar usuarios y robar, ¿no? Robar información, robar dinero, etcétera. Claudio, quiero agradecerte en nombre de Convergia y en nombre del público en general que nos ha acompañado esta noche por esta excelente presentación y la disposición a poder contestar todas nuestras preguntas. Esperamos que esta no sea la primera vez, esperamos tenerte en casa nuevamente para poder, así como dices, siempre tenemos que estar actualizados, hacer caso a los parches de los antivirus y cómo se llame las demás herramientas que usamos. Entonces vamos a tener que poner un parche de Claudio Querol en poco tiempo para que nos vuelvas a poner al día de qué es lo nuevo que estamos encontrando en el cibercrimen hoy en día, ¿no? Gracias, Carlos. Encantado. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Con esto damos por finalizado el webinar. Agradecemos al público en general que nos acompañó. Que tengan muy buenas noches y estén atentos a los nuevos webinars que constantemente estamos publicando en las redes sociales para que nos sigan y sean de su agrado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos.